Dios habla. Dice la Biblia que Dios habla en hebreo, dice de diferentes maneras y ahora hablando por su Hijo Jesucristo. Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, pero no permitamos, hermanos, que a salir del culto en el carro o por una llamada, por un texto, botemos esa palabra, esa semilla. Seamos buena tierra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Vamos a recibir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Pase nuestro hermano Manolo. Aleluya. Démosle un aplauso a Cristo, hermanos. Y ponga atención. Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor les bendiga en esta preciosa noche. ¿Cómo han estado? Bendecidos. Gracias a la misericordia del Señor. Así de pie, rápidamente, hermanos, acompáñenme a una lectura bíblica. En Deuteronomio capítulo 31. Deuteronomio capítulo 31, verso 1 al 6. Deuteronomio capítulo 31, versos del 1 al 6. Leemos la palabra honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se escuchan algunas hojas ahí. Vamos a esperar que todos los hermanos tengan la palabra. Hoy sí todos. Leemos. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo: este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og, reyes de los amorreos, y con sus tierras a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Verso 6, enfóquese en este verso 6. Esforzados y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos leer en este párrafo, Dios mío, la grandeza de tu palabra, Señor, la fidelidad, Dios mío, y la promesa de que siempre estarás con nosotros, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, encomiendo mi vida, Señor, en tus manos para que tú puedas hablar a través de mis labios, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermanos. Yo estaba meditando un poco cuando el pastor me llama y me dice: hermano, ¿será que nos puede predicar? Estaba meditando yo acerca de qué predicar. Y la verdad que cuando estaba leyendo esto se me cruzó por la mente un tema, pero no se lo quise poner. No quizás por la crítica, sino porque quizás no lo vi tan correcto. Le iba a poner sin miedo al éxito. Pero dije, dije, vamos a ponerle un tema más acorde a lo que realmente Dios habla en su palabra, hermanos. Y yo, estudiando este libro, hermanos, Deuteronomio, todos conocemos que Deuteronomio es el quinto libro del Pentateuco. Es un libro, hermanos, en lo que yo estuve estudiando un poco. Es un libro donde Moisés empieza a volver a repetir todas las leyes que un día se le dio en el monte Sinaí. Y me preguntaba yo, pero ¿por qué volver a repetirlas? ¿Por qué volver a escribir otra vez sobre lo que ya se dijo? Y el Señor me hablaba acerca de esto, y es que cuando estamos leyendo en este pasaje, en el tiempo normal, ellos aquí están terminando los 40 años de andar ambulando por todo el desierto. Estos son los momentos finales de los 40 años que el Israel pasó en el desierto. Y en estos 40 años, la mayoría
de los que salieron de Egipto estaban muriendo. Dios le dio una palabra a Moisés y le dijo: esta generación que salió de Egipto no va a entrar a la tierra prometida, porque era un pueblo muy rebelde, un pueblo que no le creía a Dios. Entonces hubieron momentos donde Dios se enojó con el pueblo y le dijo a Moisés: toda esta generación que yo saqué de Egipto no va a poder entrar a la tierra prometida. Entonces la siguiente generación es la que va a tomar por heredad toda la tierra de Canaán. Entonces era necesario volver a repetirle a esta nueva generación, a estas nuevas personas, todo lo que Dios había establecido en el monte Sinaí y todo lo que Dios quería que el pueblo hiciera para que se condujera en la forma correcta. Moisés empieza literalmente en en el verso 31, dice la Biblia que están en un lugar específico para poder cruzar a la tierra de Canaán. Dice que están en la tierra de Moab. Geográficamente hablando, la tierra de Moab está al este del río Jordán. Básicamente, si ellos cruzaban el río Jordán, entraban de una vez a lo que era la tierra prometida. Ellos están esperando el momento indicado que Dios les dijera: es momento de cruzar. Esta generación nueva trae un propósito diferente. Esta generación nueva está recibiendo una palabra que los va a llevar a conquistar lo que Dios ya les había dado. Por eso que nosotros, cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, somos una criatura nueva. Todo lo que nuestra persona aprendió en el mundo, eso quedó fuera, eso quedó en el pasado. Todo lo que pudo haber llegado a nuestra mente cuando no estábamos en Cristo, eso se borró completamente. Ahora somos una nueva criatura. Ahora necesitamos una enseñanza nueva. Ahora necesitamos una instrucción nueva, donde Dios nos diga a nosotros cómo debemos andar, cómo tenemos que conducirnos para poder agradar al Señor. Por esa razón, hermano, Moisés empieza a volver a repetir todo lo que en un momento se había dicho en el Éxodo, en Levíticos y Números. Me llama mucho la atención esto, porque realmente Dios quería preparar a todas estas personas, hermano. Y llama la atención el verso 6. Les dije yo que tomáramos de referencia a esa parte. El verso 6. Dice el verso 6: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Me puse a meditar acerca de la palabra miedo. Todos, como seres humanos, en un momento dado hemos llegado a tener miedo de algo. Un día platicando con alguien me dijo: es bueno vencer nuestros miedos. Y es cierto. Pero todos en un momento dado hemos llegado a tener miedo. Dice la Biblia que cuando Adán pecó, dice que huyó de la presencia de Dios. Se hicieron unos delantales con unas hojas, o no sé qué era lo que se hicieron, y huyó de la presencia de Dios. Y cuando Dios lo empezó a buscar, lo llamó por su nombre y dijo a Adán: es que tuve miedo. Eso dice la Biblia. Y es que tuve miedo, dice. No dice específicamente miedo de qué. Pero realmente, hermanos, el miedo no lo podemos nosotros acoplar al Dios que nosotros servimos. Amén. El miedo no lo podemos nosotros decir que va acorde con nuestro Dios. Usted se podría pasar leyendo toda la Biblia completa y usted se va a dar cuenta en que en ningún momento nuestro Dios tuvo miedo de algo. Si usted se pone a leer toda la Biblia, en toda la Biblia va a encontrar el consejo que dice: no tengan miedo, no temáis. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos ese pasaje: no tengan miedo. Y yo me puse a meditar en eso. Dije yo, la palabra miedo, ¿qué es lo que produce el miedo? Antes de entrar en la parte segunda del mensaje, ¿qué es lo que produce el miedo? El miedo es sinónimo de desconfianza.
Cuando una persona tiene miedo, es porque no tiene la suficiente confianza para poder afrontar algo. Miedo es también no creer. Miedo produce también la duda. Miedo también produce falta de identidad. Y el miedo te lleva a retroceder. ¿Sabe que yo estaba viendo un documental de animales? Los documentales son muy buenos, me gustan. Y me di cuenta de algo. Y los que estaban narrando decían, ¿por qué es que al león le llaman el rey de la selva? Y es que el león no es el animal más fuerte de la selva. El león, hermanos, no es un animal que se caracterice por su fuerza. No es un animal que se caracterice por amedrentar con su apariencia. Pero sí amedrenta porque no le tiene miedo a su presa. No le tiene miedo. El león puede ver su presa y la presa se le puede parar de frente. Él no tiene miedo y sigue atacando. No tiene miedo. Por eso dicen que él se le considera el rey de la selva, porque no tiene miedo al enfrentarse a sus enemigos. Y eso es algo muy importante. Les decía que el miedo nos lleva a retroceder. Nos lleva a perder nuestra identidad. Nos lleva a tener duda. Nos lleva a llegar un momento a no creer. Yo me pongo a pensar acerca de todo esto, hermanos. Y yo la verdad, como le dije al principio, la desconfianza que uno puede llegar a tener. Cuando en el mundo se habla, y quise tomar esto como referencia, cuando en el mundo se habla, si usted confía en sí mismo, usted va a lograr todo lo que usted se propone. Eso es lo que dice el mundo. El mundo siempre le va a poner un paréntesis a lo que es de Dios y como que lo hace en un lado. Pero nosotros como cristianos debemos de tener ese dicho, decir, si confiamos en Dios, todo lo podemos alcanzar. Si confiamos en Dios, todo lo podemos alcanzar. Escuche bien. Personas que tuvieron miedo. ¿Se acuerda la historia cuando Moisés tomó a 12 príncipes, uno de cada tribu? Tomó a 12 príncipes, uno de cada tribu, y ellos recién salían de Egipto y los mandaron a que fueran a espiar la tierra que iban a tomar por heredad. Dice la Biblia que tomaron a estas 12 personas, uno de cada tribu, y los mandaron a espiar. La Biblia dice que regresaron con noticias, pero 10 de ellos tuvieron miedo. ¿Han escuchado esa historia? Si no, la leemos ahorita. 10 de ellos tuvieron miedo. Vieron la realidad de aquellas grandes ciudades. Dice que le dijeron que están amuralladas, no vamos a poder entrar, son unos gigantes, nos van a hacer pedazos. Y ellos estaban viendo la situación, pero tuvieron miedo de enfrentarse. Pero me llega la actitud de los otros dos. Los otros dos, Josué y Caleb, dice la Biblia que ellos vieron la realidad también. El miedo no te evita que veas la realidad de lo que estás pasando. El miedo que a veces nosotros hacemos a un lado, podemos estar viendo lo que realmente está pasando, pero si ponemos a Dios de frente, nosotros vamos a ver esas circunstancias más pequeñas. Josué y Caleb dijeron, sí es cierto, son gigantes, tienen muros muy grandes, son ciudades muy fuertes, pero en el nombre de Jehová vamos a comerlo
o a pan, dijeron ellos. La actitud de estas dos personas es la que me llama la atención a mí. Por eso les digo yo que cuando el miedo se apodera de una persona, llega un momento que se paraliza a la persona, se le pone la mente en blanco y no sabe qué hacer. Estaba yo un día trabajando, y un día lo conté como testimonio aquí en la iglesia. Un día trabajando, yo acostumbro a estar trabajando en excavaciones grandísimas, a veces hasta de 60 pies de profundidad, con máquinas hasta de 100,000 libras de peso. Y un día yo tenía que agarrar la máquina y bajar por una bajada que había bastante inclinada. Y yo dije, yo lo puedo hacer. Pero la máquina se me deslizó por completo. En ese momento tuve un miedo que no hallaba ni qué hacer con la máquina. Y yo esas 100,000 libras yendo para abajo. Y yo, ¿qué va a pasar aquí? Dije yo, no sé cómo pasó, de repente la máquina se detuvo. Pero es que el miedo así es. El miedo te paraliza. El miedo, puedes estar enfrente de alguien y te quedas con la mente en blanco y dices, ¿y ahora qué hago? Es por el miedo. Por eso que la Biblia nos está diciendo aquí, no le tengan miedo a esos enemigos. Moisés les está diciendo a su pueblo, no le tengan miedo. ¿Sabe por qué Moisés les estaba diciendo eso? En el verso 4 él dice, y hará Jehová con ellos como hizo con Sejón y con Og. Permítame decirle algo. Este pueblo ya había experimentado las victorias del Señor. Este pueblo ya había experimentado cómo Dios se había levantado a favor de ellos. Y ahora Moisés les dice, así como Dios derrotó a esos, también va a derrotar a los que vienen. ¿Sabe, hermano? Dios me está hablando acerca de esto. Las batallas que Dios te dio en el pasado son para que te enfrentes a las nuevas batallas y no le tengas miedo. Diga, en el nombre de Dios vamos a salir adelante. Lo que has experimentado, las dificultades que has superado, eso te está diciendo que si Dios lo hizo en el pasado, lo puede hacer en el presente. Así como hizo con aquellos reyes, así también hará con los que están enfrente. Este pueblo está a punto de entrar a la tierra prometida y necesitan una palabra donde los impulse para poder tomar lo que a ellos les pertenece, porque era la promesa de Dios. Era la tierra prometida. Era lo que le había dicho a Abraham, lo que le dijo a Isaac, lo que le dijo a Jacob, y a todos ellos se los venía repitiendo. Esa tierra es de ustedes, y estas personas solamente necesitaban una palabra para que ellos se pudieran armar de valor y poder tomar todo lo que ellos se les había prometido. Elías también tuvo miedo. Hermanos, sí. Elías también tuvo miedo. Imagínense, hermanos, después de que Elías venía de una gran victoria, haber matado a más de 800 sacerdotes diabólicos, los degolló, dice la palabra. Después sale una mujer y dice que ve que va a matar a Elías. Elías tiene miedo. ¿Pero por qué? Digo yo. Porque como seres humanos a veces el miedo puede llegarse a apoderar de nosotros. Me gusta esta parte de Elías, porque aquí Elías decide esconderse, busca una cueva y quiere echarse para atrás. Como les decía al principio, el miedo nos hace retroceder. Cuando nosotros presentamos miedo ante nuestros enemigos, perdemos terreno. Cuando nosotros le demostramos al enemigo que temblamos ante ellos, perdemos terreno. ¿No ha pasado usted a la par de un perro y le muestra miedo, hermano? Ay, santo. Ahorita se me vino eso. Cuando usted le muestra miedo a un perro, el perro más se le tira encima. Y usted pasa tranquilo por el perro ni cuidado le pone. Hermanos, este es el miedo. El miedo, el enemigo sabe de que esa es una de las debilidades del hombre.
Y Dios quiere siempre, y lo repite por toda la Biblia, no tengan miedo. Jesús les dijo a sus discípulos, no temáis, manada pequeña. Entonces Elías dice que hizo retrocedió, hermanos, y se fue a meter a una cueva. A veces pasa eso con nosotros. Cuando estamos viendo la situación terrible, cuando estamos viendo esa tempestad que nos está azotando, lo primero que hacemos nos vamos a esconder mejor. Pero Dios quiere que en medio de esta tempestad usted se ponga firme como la palmera y diga, nadie me va a mover de aquí hasta ver lo que Dios ha prometido sobre mí. Entonces Elías se fue y se metió a una cueva. Tuvo que llegar Dios y lo sacó. Conocemos muy bien esa historia. Saúl y todo el pueblo tuvieron miedo. ¿Se recuerdan de esa historia? Dice la Biblia que cuando Goliat salió en medio de aquella guerra y le dice, mándenme a uno. Si esa persona me llega a vencer, todos nosotros vamos a ser esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes van a ser esclavos de nosotros, le dijo. Hablándole al pueblo de Israel y a Saúl. Dice la Biblia que vino un gran miedo sobre todo el pueblo. Miren qué tremendo. Y dice que el pueblo no hallaba ni qué hacer. Pero apareció un hichoquito de 17 años ahí, hermano. Ese no tenía miedo. Ese no tenía miedo, hermanos. Cuando hablamos de Goliat, hermano, la Biblia lo describe. Y según las medidas que podemos sacar hoy en día, ese tipo medía casi los 3 metros. Estaba más alto que esto. Estaba grandísimo. Era un guerrero. Ese no era de esas personas que solamente creció. No, ese lo prepararon para la guerra. David cuando lo vio le dijo, ¿quién es este incircunciso que ha venido a amedrentar al pueblo de Israel? Hermanos, esa clase de actitud es la que Dios anda buscando. Personas que no le tengan miedo a las circunstancias. Personas que no le tengan miedo a los enemigos. Sino que nos enfrentemos a ellos en el nombre del Señor. Sadrac, Mesach y Abednego no tuvieron miedo. Y esta historia a mí me toca mucho, hermanos. Porque Sadrac, Mesach y Abednego fueron los 3 jóvenes que iban a lanzar al horno de fuego. Y ellos dijeron, nuestro Dios nos puede librar del horno de fuego, dijeron. Esto es lo que dijeron ellos. Y aún dice, si no nos librara, no nos vamos a doblegar ante tu estatua. Qué convicción, hermano. Estos no tenían miedo de enfrentarse a las grandes autoridades en aquellos tiempos. Imagínense, pongámonos a pensar un ratito. Imagínense que sobre la iglesia de Cristo se arme una persecución, como en aquellos tiempos, hermanos. En aquellos tiempos se perseguía al cristiano como no tiene idea. Imagínense que se arme una persecución. Tendríamos el suficiente valor y suficiente coraje para poder enfrentarnos a lo que realmente nos está persiguiendo. Creo yo que Dios quiere que desaparezca el miedo delante de nosotros. Ya voy a llegar a la parte que probablemente aclare todo lo que estoy hablando ahorita. Dice la Biblia, en toda esta ordenanza que le está diciendo Moisés a Josué, Dios le habló a Josué y le dice, así vas a hacer las cosas. Cuando vayan a cruzar el río Jordán, van a poner el arca del pacto delante del pueblo. Todos conocemos que el arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Entonces, lo que Dios quería que siempre ellos tenían en mente es de que si Dios va delante de nosotros, no hay enemigo que se pueda resistir. Cuando Dios se pone delante de nosotros, entonces el enemigo va a temblar, hermanos. No nosotros vamos a tener miedo, sino el enemigo va a tener miedo, hermano. Porque el enemigo sabe muy bien quién es nuestro Dios. El enemigo, hermano, sabe muy bien que él fue desterrado del cielo por simplemente un ángel. No digamos ahora Dios. Un ángel lo desterró, hermano. Un ángel lo derrotó al enemigo.
No fue Dios que lo sacó del cielo, fue un ángel. ¿Usted ha leído esa parte, hermanos? Entonces llega un momento dado de que el enemigo, cuando sabe de que Dios va delante de un pueblo, entonces ese pueblo va a obtener la victoria. Daniel fue otra persona que tuvo miedo. Que no tuvo miedo. Daniel, todos conocemos esa historia de que fue lanzado al foso de los leones y los leones nada le hicieron porque Daniel confiaba en el Señor, hermanos. Me llama mucho la atención sobre esto porque todos los otros personajes que nosotros estamos leyendo, ¿sabe cuál era la característica principal? Que llegaron a conocer bien quién era Dios. Esa es la clave. El secreto de no tener miedo es conocer a Dios. ¿Y sabe dónde se conoce mejor a Dios? En el desierto. Todo lo que estamos leyendo nosotros aquí, estas son personas de que fueron llevadas al desierto, fueron llevadas a este lugar para que pudieran conocer quién era Dios. Dios sabía muy bien que si estas personas no cruzaban por este proceso, no cruzaban por estas enseñanzas que Dios les quería dar a conocer, no hubieran sido capaces de poder conquistar. No hubieran sido capaces. Y se demostró al principio. Cuando ellos empezaron recién salidos, lo primero que fue que tuvieron miedo. Por eso que Dios tuvo que procesarlos. A veces los miedos que nosotros tenemos, hermanos, Dios va a tener que procesarlos. Esos miedos que a veces sentimos de no poder hacer las cosas, ahí Dios va a entrar y va a decir, vamos a tener que meterte un poco ahí para que salga ese miedo. Dice entonces que ellos fueron metidos al desierto. Todas estas personas que mencioné ahorita en este momento, todas estas personas llegaron a un momento dado a conocer a Dios por medio de las circunstancias difíciles que vivieron. Escuche bien. ¿Qué hizo Jesús antes de empezar su ministerio? Todos conocemos esa historia que dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto. La Biblia no da muchas especificaciones de lo que pasó ahí, solamente habla acerca de que el diablo lo quiso tentar. Pero realmente en el desierto, esos 40 días que pasó en el desierto, fueron momentos donde realmente se estaba preparando para un ministerio. Por eso le estoy diciendo yo, de que hay momentos donde Dios nos va a llevar a ese desierto. Hay momentos donde Dios nos va a llevar a ese momento donde necesitamos aprender a conocer más de Él, a poder confiar en Él. Hermanos, cuando nosotros aprendamos a confiar plenamente en Él, nuestros miedos se van a ir desapareciendo. Amén. Cuando Jesús estaba en el desierto, según lo que muchos dicen, que como hombre, voy a tratar de explicar esto, como hombre, Jesucristo como hombre, en el desierto, sufrió lo mismo que usted pudo haber sufrido si usted se metía en esos 40 días en un desierto. Como persona dice la Biblia que él llegó a tener hambre, llegó a tener cansancio, llegó a sentirse incómodo. Pero ¿sabe por qué, hermanos? Porque en esos momentos, cuando uno se siente incómodo en esas situaciones, es porque Dios está queriendo hacer cosas en nosotros. Cuando uno se siente incómodo delante de lo que Dios está haciendo alrededor de nosotros, es porque realmente Dios está tratando de poder cambiar algunas cosas en nosotros. Me llama la atención, dice, el versículo 6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¿Sabe, hermanos? Cuando estoy meditando yo en esto, todo este pueblo que nosotros estamos viendo en este momento, estas personas
probablemente estaban con el ánimo bajo. Te voy a explicar por qué. Porque ellos venían de ver 40 años, hermanos. 40 años en los que ellos pudieron decir, aquí va a ser nuestro destino. Aquí va a ser donde quizás nos vamos a morir. Aquí va a ser donde quizás va a ser nuestro hogar. Aquí probablemente ya este es nuestro fin. Estas personas probablemente, es que hermano, nosotros a veces lo decimos así de labio fácil, pero estar 40 años metidos en un desierto sin saber a dónde ir. Hermanos, estas personas probablemente estaban con el ánimo bajo. Estas personas necesitaban una palabra que los inyectara fuerza. Por eso que Moisés dice, cobren ánimo ustedes. Cobren ánimo, porque hay momentos, hermanos, donde estas situaciones, las situaciones de la vida a nosotros como que nos quieren bajar ese ánimo. Como personas somos así, hermanos. Hay momentos donde sentimos que la tormenta está arreciando fuerte y decimos, parece que esta tormenta no se va a acabar, parece que esto no se va a terminar, pero realmente, hermano, yo he venido a decirle aquí que usted cobre ánimo, cobre fuerza, que el Señor está con nosotros. Estas tormentas momentáneas, como dijo el apóstol Pablo, esas tribulaciones momentáneas no se comparan con el peso de gloria que usted va a empezar a experimentar después. El Señor quiere, hermano, de que nosotros en estos momentos que quizás usted está pasando de dificultad, usted lo único que pueda decir que no importa, yo voy a poner a Dios delante de mí, voy a poner a Dios como el que va delante de mí y Él va a ir abriendo camino. No importa si no se ve camino, no importa si no se ve esa luz al final del túnel, pero yo voy a seguir caminando, yo voy a seguir avanzando, no importa qué es lo que esté pasando. Eso es lo que Dios realmente quiere de nosotros. Es difícil decirlo cuando nos está pasando. Es difícil cuando no lo estamos experimentando, pero el que lo está experimentando está diciendo, no lo sé. A veces pienso que ya no se puede. El que lo está pasando, hermanos, su mente está en una forma diferente. Pero yo le puedo decir, yo se lo puedo decir, que de las situaciones difíciles Dios lo va a sacar adelante. Me gustó el salmo que estaba leyendo la hermana Wendy al principio. Yo siempre he dicho, ese es mi lema para mí. Yo cuando estoy en los momentos más difíciles, yo me gusta repetir ese salmo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Sépase, hermano, de que lo único que lo puede ayudar a salir adelante se llama Jehová de los ejércitos. El único que puede sacarlo de las situaciones complicadas que está pasando se llama Jehová de los ejércitos. Él es el único que puede meter la mano ahí, hermanos, y poder salvarlo de esa situación. Yo a veces me pongo a pensar, si Él un día nos sacó de ese hoyo cenagoso, si un día nos sacó de donde estábamos, hermano, Él también tiene el poder para poder sacarnos de las situaciones difíciles que nosotros nos enfrentamos. Pero es necesario nosotros no tener ese miedo delante de nuestro enemigo. Por más que se ponga difícil la situación, usted levante la cara, usted levante el rostro y dígale al enemigo, mi Dios es más grande que ti. Mi Dios es más grande que cualquier problema que usted pueda decir. Un día llegué a una casa y había un rótulo ahí, me gustó mucho. Ya hace tiempo lo vi, decía, no le digas a tu Dios cuán grande es tu problema. Me gustó y me lo grabé. No le digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Porque hay momentos, hermanos, donde pensamos que el problema es más grande que Dios. Pero nada es más grande que Dios. Dios es más grande que cualquier otra cosa que pueda existir sobre la faz de la tierra. Él es el creador de lo que no vemos y de lo que vemos, hermanos. Él es el creador de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ante Él nada se puede esconder. Él es el que puede ordenarle a los mares, hasta aquí llegarás y ahí vais a llegar. Él es el que puede decir a los ríos, correrás por todos lados y desembocarás en el mar. Él es el único que puede decirle a toda la creación que tiene a su alrededor. Y la creación actúa conforme Dios habla. Un día estaba escuchando a alguien decir
Y decía de que cuando Pedro se enfrentó a aquella situación de que no había pescado nada en toda la noche, dice lo que estaba predicando nuestro hermano ayer, se me vino a la memoria esto. Y decía alguien, decía este predicador un día, y me